Ok, vamos entonces a comenzar donde nos quedamos la sesión pasada. Estábamos revisando la parte de oligopolios y estuvimos haciendo una actividad sobre lo que se conoce como la teoría de juegos. ¿Sale? Eh, en esta dinámica que hicimos, veíamos que existían tres empresas y las tres empresas saben que tienen poder de mercado y pueden tomar eh, campañas pasivas o agresivas, ¿no? Les mencionaba que, bueno, Nosotros pues lo que eso... tenemos sería clase libre. ¿eh? ¿Qué pasó? Pues así sí. Aram, tienes tu micrófono encendido. Ok. Sí, gracias, perdón. Ok, bueno, teníamos entonces estas tres empresas y decíamos que podían escoger entre campañas agresivas o campañas pasivas. Y bueno, pues hicimos una dinámica, encontramos que pues dentro de todas las conclusiones a las que podemos llegar, a pesar de que pueden existir acuerdos en las empresas, pues siempre está la zozobra de que alguna no cumpla o algunas no cumplan con lo acordado, ¿no? Y más o menos, pues eso es lo que ocurrió en esta dinámica. Encontramos que siempre hay un escenario en el cual todas pueden ganar, pero existe justamente esa fragilidad en la confianza. Y justamente ante esa situación de fragilidad en la confianza, pues las empresas van a tratar entonces siempre de jugar de la manera en la cual les sea más conveniente. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Digo, estos son los resultados que tuvimos en el ejercicio anterior, donde obviamente ganó el equipo número uno, la empresa número uno, ¿no? ¿Todo bien? Ok, vamos entonces a seguir. Vamos a ver entonces que los oligopolios, cuando estamos en esta situación de mercados, los oligopolios van a tener que negociar, algunos dirían hacer un pacto de caballeros, obviamente, dada la situación, pues los oligopolios legalmente no pueden generar contratos entre ellos, porque ese tipo de colusión obviamente generaría problemas legales que también persiguen, por ejemplo, los gobiernos o las dependencias, que obviamente siempre están tratando de velar por la competencia, ¿no? Entonces, eh, tenemos que cuando están estas situaciones, pues estas grandes empresas de manera indirecta van a tener que coludirse, sobre todo con la intención de poder mantener su poder de mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de esas formas en las cuales se coluden las empresas que se encuentran en el oligopolio es como se conoce como el cártel, ¿sale? ¿Qué es un cártel? Un cártel pues va a ser entonces un acuerdo entre productores de la misma industria que se van a unir para defender sus intereses mediante el control de la producción. ¿Qué quiere decir? Que entonces, cuando existe un cártel, todas las empresas van a decidir cuánto producir, ¿sí? Y la intención es obviamente controlar la oferta. ¿Con qué intención controlan la oferta? Con la intención de mantener los precios altos. Se entiende entonces que en este caso todos están coludidos y buscan trabajar como si fuera un monopolio. ¿Qué quiere decir?
Se sientan, tienen reuniones, obviamente lo van a negar, obviamente no hay una forma legal de hablar de un cártel, pero sabemos por experiencia que existen, ¿no? Entonces, en los cárteles se hacen estos acuerdos en los cuales dicen la producción va a ser únicamente hasta este nivel. Si cada quien produce hasta cierto nivel, vamos a asegurar que el precio se mantenga y todos ganemos. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues a final de cuentas, aplicando justamente estos principios de teoría de juegos y de desconfianza, pues las empresas coludidas van a tener que aceptar estos, este tipo de condiciones, pero siempre queda la desconfianza y siempre está la posibilidad de que alguna de las empresas o algunas de las empresas no, no continúen con este trato que se hizo. ¿Queda claro? ¿Queda entendido este concepto de cártel? Digo, esto se aplica para empresas asentadas de forma legal y empresas que también se dedican a cuestiones ilegales, ¿no? Hoy en día también se utiliza mucho la palabra en situaciones de negocios que no son legales. ¿Queda claro? ¿Podemos ver el siguiente? Sí, profe. Sí, profe. Ok. La siguiente forma de... Ah, bueno. ¿Dónde podemos encontrar distintos tipos de cárteles o ejemplos de cárteles? Por ejemplo, la mayoría de ellos van a estar en lo que se conocen como los commodities o como estas materias primas de gran demanda a nivel mundial. Por ejemplo, existen cárteles, hay unos que incluso se han creado. ¿Por qué? Por la situación de que se crean a un nivel internacional, y al existir en una situación internacional, no hay en sí una ley local que los pueda entonces regir. Por ejemplo, en el caso del café, existe el cártel llamado el International Coffee Organization. ¿Qué quiere decir? Que varios productores de café alrededor del mundo van a pertenecer a este cártel y entonces ahí van a decidir cuánto producir. Por ejemplo, entendemos que podrían estar empresas cafetaleras, no sé, de Colombia, muy probablemente empresas de México y de otros lugares, productores de café, y ellos van a decidir justamente cuánto producir con la intención de mantener un precio más alto, de no pasarse de esa producción y poder controlar el precio del café. Otro ejemplo, uno muy conocido, es el cártel conocido como la OPEP, aquella de los países petroleros, donde se encuentran los grandes productores, sobre todo la mayoría de ellos países de origen árabe, al cual también pertenece Venezuela. Incluso el año pasado, nosotros veíamos en las noticias, justo poco después de que empezó esta situación de pandemia, veíamos que la OPEP se reunió y entonces, ¿qué era lo que había pasado? El año pasado, al momento de que se detiene prácticamente todo el mundo, al momento de que se detienen todas las actividades, el precio del petróleo cayó, ¿no? Incluso a cifras negativas. ¿Qué ocurrió? El mundo ya no estaba trabajando, todo el mundo estábamos guardados en nuestras casas, las empresas que no eran empresas, sobre todo de tipo primordial, tuvieron que detener su producción y el precio del petróleo cayó. En esa situación, bueno, pues la OPEP se tuvo que reunir, incluso invitaron a países productores de petróleo que no son miembros, como México, y todos ahí decidieron controlar justamente la producción, hacer más escaso el petróleo. ¿Con qué intención? Con la intención entonces de dar un precio y que todos los países pudieran obtener de alguna forma algún tipo de ganancia. Todos los países de la OPEP estuvieron de acuerdo, salvo México, ¿no? México no estuvo de acuerdo y México decidió producir incluso
más petróleo, ¿sí? Trató de ganar ese mercado que los países de la OPEP no estaban ahorita o no podían en ese momento justamente cubrir. Y así como eso, bueno, pues encontramos también cárteles en la cuestión de los diamantes, cárteles en ciertos minerales, en el cobre, en el azúcar. En el azúcar, bueno, pues el azúcar es un commodity sumamente valioso en todo el mundo, ¿no? Prácticamente la mayoría de los productos que se elaboran, que son dulces, pues su materia principal es el azúcar. Y obviamente, pues existe un cártel internacional que controla el precio internacional del azúcar. Y al controlar el precio internacional del azúcar, todos los demás productores de azúcar tienen que ajustar sus precios de acuerdo a lo que establece este cártel. ¿Queda claro? ¿Quedan claros estos ejemplos? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, vamos entonces a Sí, profe. avanzar. Ok, otro tipo de colusión es lo que se conoce como el trust. El trust decimos que va a ser cuando ocurre un acuerdo entre productores del mismo ramo y aquí la situación es más bien aliarse para reducir la competencia. ¿Qué van a hacer? Lo que van a hacer es que van a actuar de manera conjunta con la intención de controlar los precios y a partir de ese control de precios evitan que alguna otra empresa quiera incorporarse a ese mercado. Por ejemplo, vamos a suponer que a lo mejor, no sé, el precio de un producto, vamos a suponer que la ropa, los pantalones de mezclilla se encuentran en esta situación. Entonces, una forma en la cual se coluden todas estas empresas es que ellos establecen cuál va a ser el precio de ese pantalón. Pero vamos a suponer que el precio de un pantalón es de 500 pesos y eso hace atractivo a otras empresas a querer entrar a producir pantalones de mezclilla. ¿Qué sucede? Que cuando este grupo se da cuenta de que han llamado la atención de alguien más, se unen entre ellos y todos deciden al mismo tiempo bajar el precio de los pantalones, generar ofertas y ¿con cuál intención? Con la intención justamente de desmotivar a aquellas empresas que están buscando integrarse a este mercado. Por ejemplo, deciden todos bajar el precio a 300 pesos y ya no hacerlo atractivo. Incluso si una empresa llegara a entrar y a ofrecer, difícilmente, como es nueva, difícilmente va a poder estar manteniendo una producción de venta de pantalones a 300 pesos a precios incluso más bajos y se va a tener que retirar, ¿sale? Entonces, eso es lo que hacen las empresas cuando se encuentran en el trust. Entre todas se protegen y evitan que lleguen empresas más pequeñas. Ahora, como dice aquí, paradójicamente, en este tipo de mercados se da una imagen de que existe una competencia, ¿sale? Pero lo que sabemos o lo que entendemos es que las empresas grandes van a controlar a las pequeñas. Las empresas grandes van a decir, ok, ahora todos bajamos el precio y todos nos protegemos. Evitamos que entre alguien más. Pero también vamos a actuar de cierta manera para protegernos y evitar que los que estemos nos salgamos. O sea, ya tenemos repartido el mercado y tampoco es conveniente que alguno se salga, ¿sí? Nos vamos a proteger. Un ejemplo podría ser a lo mejor el caso de los bancos comerciales, que pudiera ser BBVA, que pudiera ser Citibanamex, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen? Entre ellos se protegen y cuando ven que un banco pequeño está a punto de quebrar, los bancos grandes le prestan dinero con la intención de que no se salga, con la intención de que siga jugando, ¿sale? Pero hacen condiciones en las cuales
difícilmente puede incorporarse un nuevo banco a competir con ellos. Si llegara un nuevo banco, muy probablemente empezaríamos a ver que los bancos que están establecidos ofrecerían más tarjetas de crédito, más líneas de crédito, no sé, alguna estrategia que debilitara a ese banco que quiere incorporarse. ¿Sale? ¿Queda claro también este tipo de alianza, este tipo de colusión conocida como el trust? Bueno, vamos a avanzarle entonces. No, profe. Ok, otro tipo, lo que se conoce como el holding. Ok, el holding, vamos a hablar de que en el holding existe una gran empresa o un grupo de grandes empresas que van a controlar al resto de las empresas. Incluso pueden controlar a empresas que se encuentren en otras industrias. Y con eso van a tener un control más amplio de todo el mercado. ¿Qué podría ser, por ejemplo, un holding? Tenemos el caso, por ejemplo, en México de Carlos Slim. Carlos Slim creó su imperio y su riqueza a partir de holdings. ¿Qué quiere decir? Su empresa principal es Telmex, ¿no? Y con Telmex, él al poseer Telmex, pues ya tiene cierta riqueza y eso le permite ir comprando acciones de otras empresas que incluso pertenecen a industrias diferentes. En algunos casos parecieran muy lejanas. ¿Qué hizo Slim en algún momento? En algún momento Slim llegó a comprar, por ejemplo, las pastelerías del Globo, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el Globo con, o qué tiene que ver una panificadora, una pastelería, con una empresa de telefonía? ¿Sale? Pues a lo mejor nada, pero justamente lo que empezamos a ver, o el propio Slim compra Grupo Sanborns, ¿no? También tiene la mayoría de las acciones de Sanborns y entonces vemos que además de tener pastelerías, también tiene restaurantes y también tiene servicio de telefonía, ¿no? ¿Y qué vemos? A lo mejor ahí lo que junta estas tres industrias, estas tres empresas, es justamente la cuestión de Sanborns, que Sanborns es una tienda donde puede vender pasteles y también puede vender teléfonos, ¿sale? Entonces, esos son los tipos de holding. ¿Qué característica tiene? Que bueno, entonces la matriz, al tener participación en varias empresas, va incluso a controlar muchas veces la producción del resto de las demás empresas, ¿no? A veces va a conseguir las materias primas muchísimo más baratas, ¿no? ¿Y qué necesitó? Solamente comprar la mayoría de las acciones de esas empresas que le van a dar justamente esas materias primas. ¿Sale? Con eso controla entonces el mercado, tiene muchísimo mayor poder y puede estar trabajando desde distintas aristas. ¿Queda claro el holding? Sí, profe. Dale, vamos a ver la que sigue. La que sigue es lo que se conoce como fusión de empresas. Ok, la fusión de empresas, pues, va a ocurrir cuando dos o más sociedades se disuelven y crean una nueva sociedad, crean una nueva empresa. Se juntan los capitales de ambas empresas o de varias empresas y crean una nueva más fortificada. Hay situaciones donde empresas que más o menos están en la misma, ¿cómo podríamos decir? En igualdad de circunstancias, deciden fusionarse. Eso sería, digamos, el caso teórico más común, pero también se llama fusión
cuando una empresa grande absorbe a otra con la intención de unir los patrimonios. Ese tipo de fusión se conoce como fusión por absorción, que realmente en la práctica las fusiones por absorción son más comunes que las del primer caso, ¿sí? Por ejemplo, en México se dio una especie de fusión del primer caso, cuando TV Azteca y Televisa quisieron competir contra Telcel, en el caso de telefonía. ¿Qué hicieron? Bueno, pues Televisa y TV Azteca juntaron capitales y crearon, bueno, no crearon, más bien compraron una misma empresa, compraron Nextel, y la intención de juntar esos capitales y crear una nueva empresa que compitiera contra Telcel era justamente, pues, tratar de quitarle ese mercado. A final de cuentas, pues, la sociedad no prosperó y Nextel, pues, desapareció, ¿no? En el caso de fusiones por absorción, bueno, es así, vamos viendo que son más comunes. Tenemos, por ejemplo, el caso, a lo mejor, es que estoy pensando, de los bancos. En el caso de los bancos, estaba un banco de origen judío que se llamaba ICSE Banco. ¿Y qué hizo Grupo Banorte? Grupo Banorte absorbió, juntó sus capitales a ICSE, y bueno, pues a final de cuentas, la marca que predominó y que queda hoy en día es justamente Grupo Banorte, y lo que era la parte de ICSE Banco ha desaparecido, pero juntaron esos patrimonios, obviamente con la intención de fortalecer a Banorte y que Banorte pudiera competir aún más con bancos como BBVA, como Santander y como Citibanamex. ¿Sale? Ok. En cuanto a las formas de fusión, vamos a encontrar que existen 3 tipos. La primera es lo que se conoce como la combinación horizontal. ¿Qué quiere decir que haya una fusión de empresas con combinación horizontal? Quiere decir que entonces se van a fusionar empresas de la misma industria que desarrollan los mismos productos. Si había, no sé, a lo mejor en el mercado 5 empresas, puede ser que a lo mejor de esas 5 empresas, 3 se fusionen y entonces ahora se cree una super empresa que compita contra las otras 2 que quedaron, ¿sale? Pero todas, la característica es que todas ofrecían originalmente el mismo producto. ¿Qué otra forma de fusión existe? La fusión vertical. En este caso, lo que se va a buscar es que esa fusión vertical va a hacer que se controle todas las etapas de un proceso productivo de un producto, valga la redundancia. Por ejemplo, vamos a suponer el caso, una combinación vertical, ¿no? Sería el caso del grupo Escorpión. El grupo Escorpión es el grupo al cual pertenece la empresa Pepsi-Cola en México. ¿Y qué sucede? Ante una situación en la cual Coca-Cola estaba quedándose, apropiándose con toda la producción de la vainilla de México para producir la Coca-Cola en México, Pepsi, que es la competencia, tuvo entonces que empezar a fusionarse y a crear grupos de manera vertical con otras empresas. Al día de hoy, Pepsi tiene empresas que pertenecen a su grupo, desde productores de vainilla, productores de azúcar, bueno, en este caso de caña de azúcar, y incluso también llegó a juntarse con empresas que tenían pozos para la extracción de agua. Hoy en día, bueno, esas empresas extractoras ya pertenecen a Pepsi, ¿sale?
pero entendemos que en el caso de Pepsi lo que hizo fue justamente buscar todas aquellas empresas, sí, sobre todo todas aquellas empresas que le ofrecen la materia prima. Y desde ese momento, bueno, pues va a tener entonces una empresa que le dé vainilla, otra empresa que le dé el azúcar que quiere, otra empresa que le dé el agua que necesita, y al final la empresa que va entonces a generar el producto final, que en este caso sería un refresco, ¿no? Que sería Pepsi Cola. ¿Queda entendido? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Perfecto. ¿Y cuál es la tercera forma de fusión? Bueno, la tercera forma de fusión es lo que se conoce como combinación de conglomerado. Esa combinación de conglomerado a veces pareciera la más extraña, pero también en la realidad no es tan extraña. Llegan a existir muchas veces este tipo de fusiones de conglomerado donde se combinan compañías de distintas industrias independientes, ¿no? Compañías donde a lo mejor vamos a ver que una empresa productora de teléfonos celulares se fusiona con una pastelería, como el caso que veíamos ahorita de Slim, y que también se va a fusionar con una empresa de restaurantes, y que también se fusiona con una empresa automotriz, ¿sale? Y se crea ahí una especie de masa media extraña, pero a final de cuentas lo que va a permitir es que justamente aquellos que pertenecen a este conglomerado tengan más estrategias de inversión por si a veces la industria no se encuentra bien. Sobre todo eso lo hacen para mover el dinero. Cuando a lo mejor un mercado no se encuentra bien, pueden mover el dinero más fácilmente hacia otro mercado más atractivo, y de ahí lo están mandando de un lugar a otro. En otros casos, también este tipo de conglomerados se hacen con la intención de experimentar. A lo mejor en un principio se nos haría muy raro que una empresa de telefonía se fusionara con una empresa automotriz, pero muchas veces aquí la cuestión es una cuestión experimental, en la cual tal vez podríamos esperar que en un futuro, bueno, ya en este caso ya existe, no sé, a lo mejor salieran automóviles con un teléfono celular integrado, ¿sale? O automóviles con componentes que utilizan los teléfonos celulares integrados en el propio automóvil, ¿sale? Entonces, muchas veces por esa razón se da este tipo de combinaciones de conglomerado. En otros casos también se da porque los accionistas de estas empresas pues tienen, en busca de la rentabilidad, van teniendo acciones en mercados que cada vez son más redituables, y al ir invirtiendo en varios lados, pues a final de cuentas se van apropiando de empresas de distintas industrias. ¿Sale? ¿Todo claro? ¿Quedan claras entonces estas tres combinaciones de fusión? ¿Ninguna duda? Bueno, vamos a avanzarla entonces. Ok, vamos a ver ahora sí la última de las estructuras del mercado. La última de las estructuras del mercado es justamente el monopolio. Como ya habíamos visto en alguna ocasión, entendemos que el monopolio va a ocurrir en aquel mercado donde solamente existe un productor y muchos consumidores. Ese productor va a ofrecer ya sea un solo bien o un solo servicio, y nadie más va a poderlo ofrecer. ¿Sale? Ok. A partir de esta concepción, entonces, vemos que existen tres tipos, o podemos identificar tres tipos de monopolio, que son los siguientes. El primero es lo que se conoce como el monopolio puro. El monopolio puro, la característica que tiene es que se va a tratar de una empresa que va a producir un bien que no tiene sustitutos cercanos, y esta empresa va a poder estar produciendo este bien o este servicio debido a que es sumamente eficiente
innovadora, utiliza tecnología de punta y eso va a generar que entonces el consumidor vaya a preferir sus productos por encima de otros. Sobre todo, hoy en día, los nuevos monopolios puros que se crean o que se han creado en los últimos años, ya no son tanto monopolios de bienes, sino más bien monopolios de servicios. Algunos, o la mayoría de ellos, han sido monopolios temporales. Por ejemplo, un caso de un monopolio puro de servicio, en su momento fue Netflix, ¿sí? Cuando apareció Netflix, digamos que fue algo innovador, fue un servicio que nunca nadie había ofrecido, y si bien ya existía el sistema de la renta de películas de manera física, que era lo que ofrecía, por ejemplo, Blockbuster o en su momento Videocentro, este sistema de renta de películas, a pesar de eso, no se comparaba con el nuevo modelo de negocio que ofreció Netflix, que está ofreciendo Netflix. ¿Por qué? Porque Netflix lo que te hace es que te cobra una suscripción y tú durante el periodo que dure la suscripción puedes acceder a su catálogo. En el momento que dejas de pagar, se acaba el servicio y bueno, no pasa nada. En el caso, por ejemplo, de Blockbuster, que era la renta de películas, pues ahí incluso había penalizaciones, ¿no? Si te tardabas un día en entregar la película, bueno, pues existía una penalización, ¿sale? Si la película se te atoraba en la videocasetera o en el DVD y se rayaba, había una penalización, ¿sale? Si no llegabas a tiempo para entregar la película, bueno, pues empezaron a crear los famosos buzones nocturnos, pero en un principio no existían. Entonces, bueno, pues también te penalizaban. Netflix no, Netflix lo único que te pedía o que te pide es justamente una conexión a internet, que también otra ventaja que ha generado Netflix es que ha logrado que su servicio pueda ofrecer películas realmente con conexiones muy bajas y muy lentas de internet. Eso ha permitido que llegue entonces a más lugares. Y en comparación también la cuestión de precios, pues va a resultar mucho más barato tener una suscripción con Netflix que estar rentando películas de forma individual, ¿no? Eso es entonces un monopolio puro. Ya Netflix, bueno, pues ya perdió el monopolio porque ya tiene competidores, pero durante muchos años o durante mucho tiempo Netflix fue un monopolio puro. Y así como Netflix, bueno, pues podemos entonces empezar a identificar algunos monopolios puros. Otra forma de monopolio que existe es lo que se conoce como el monopolio legal. El monopolio legal, como el nombre lo dice, es un monopolio que está permitido y es la única empresa que existe en el mercado debido a que existe una ley o un conjunto de leyes que justamente va a establecer restricciones que prohíban la entrada de nuevos competidores. ¿Qué podemos entender como un monopolio legal? En nuestro caso, en el caso de México, existen muchos monopolios legales, sobre todo aquellos monopolios que se consideran monopolios de actividades estratégicas, como puede ser el caso de la extracción de petróleo, la generación de gasolina, el monopolio de la generación y venta de energía eléctrica, y también en algún momento, pues por cuestiones obviamente de seguridad, por ejemplo, en tiempos de Porfirio Díaz, se crearon monopolios o se creó el monopolio de la dinamita, ¿no? No cualquier minero podía producir dinamita. Bueno, eso se entiende por una cuestión de seguridad, ¿sale? Pero también alrededor del mundo existen monopolios que evitan justamente la competencia
por el tema de patentes o por el tema de propiedad intelectual. Sobre todo, el área de la farmacéutica es un área donde existen monopolios legales. Entendemos, por ejemplo, el caso de esta pastilla, de la pastilla de Viagra. Cuando se descubre la pastilla de Viagra, bueno, pues ellos durante mucho tiempo tuvieron la patente y fueron los únicos que pudieron elaborar esta pastilla. En su momento también la insulina para la cuestión de la diabetes también, también generó un monopolio. En el caso de las vacunas, salvo esta situación de COVID, muchas otras vacunas se han generado con patente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que dice la patente? Que la patente, en una cuestión de, podríamos decirlo, recompensa por... de recompensar esa investigación, esa inversión en investigación y desarrollo que se hizo para poder generar algún tipo de medicamento, algún tipo de vacuna, pues es lo que evita que otra empresa pueda generar la misma medicina, el mismo procedimiento médico, ¿no? Igual, por ejemplo, en algunos temas de tecnología, pues existen patentes, existen leyes de propiedad intelectual. El caso de bueno, si bien no es un monopolio como tal, pero el caso, por ejemplo, de las consolas de videojuegos también tienen leyes de propiedad intelectual. Y esas leyes de propiedad intelectual es la que le da a veces exclusivas a ciertos juegos, ¿no? Ciertos juegos solamente salen para Xbox, o solo ciertos juegos salen para Nintendo, o solo ciertos juegos salen para, para PlayStation, ¿no? Hablando de las grandes consolas. Esos serían entonces monopolios legales. No quiere decir que no lo pueda hacer alguien más, quiere decir que por ley no lo debe bueno, no lo debe hacer nadie más. ¿Sale? Ok, otro tipo, un tercer tipo de monopolio es lo que se conoce como un monopolio natural. El monopolio natural va a existir cuando una empresa lleva a cabo una inversión elevada y esa inversión tan grande le va a permitir generar economías de escala. ¿Recuerdan qué son las economías de escala? ¿O ya no se acuerdan qué son las economías de escala? ¿Es cuando entre más produzcan menos cuesta? Exactamente, muy bien. Cuando más se produce, menos va costando, ¿sale? Por lo general, esas economías de escala, pues por esa simple razón, evita que otras empresas se vean tentadas a querer entrar. O sea, la posibilidad existe, pero es poco atractivo porque saben que el que llegó primero va a tener esa ventaja de que puede producir y entonces va a reducir aún más los costos. ¿Qué casos tenemos de economías de escala? Bueno, pues el caso del teléfono fijo, ¿no? El teléfono de casa es una economía de escala, por eso Telmex se mantuvo como monopolio tantísimos años. ¿Por qué? Pues porque para Telmex, ya al tener una infraestructura tan grande dentro del país, al momento que una persona solicitaba o solicita, porque todavía se da el servicio, solicita el servicio de teléfono fijo, pues Telmex rápidamente va y te instala el teléfono, ¿no? No pasa de una semana y ya tienes teléfono en tu casa. Lo mismo que les hablaba en el caso de gas natural, ¿no? O sea, ya cuando el gas natural, por ejemplo, se encuentra en una colonia, si tú decides contratar el gas natural, en poco tiempo realmente te hacen la instalación. ¿Por qué? Pues porque ya está toda la infraestructura. Lo único que hacen es conectarte a una red. Y ya en ese momento, pues para ellos les implica realmente costos muy pequeños. Si alguien más quisiera
ofrecer el servicio de gas natural, tendría que generar su infraestructura, y esa infraestructura requiere inversiones muy grandes, ¿no? Por lo general, bueno, pues este tipo de monopolios naturales, pues son permitidos por los gobiernos. Los gobiernos también saben que difícilmente se va a poder generar competencia cuando existen este tipo de monopolios. ¿Ok? ¿Alguna duda con los tipos de monopolio? ¿Nos quedaron claros los 3 ejemplos? Bueno, vamos a avanzarle. Ok, vamos entonces a ver cómo sería la curva de demanda en el monopolio. Ok, en este caso, vemos que la curva de demanda, como es nada más una empresa la que oferta para todos los consumidores, vamos a encontrar que a diferencia de los casos anteriores, aquí, pues tanto la demanda para una empresa como la demanda para toda la industria, que también es una empresa, va a ser la misma, ¿sí? Nada más hay una empresa, entonces una empresa para todos los consumidores. Y esa demanda, pues va a ser inelástica, o sea, va a ser casi vertical, ¿sí? Los consumidores realmente no tienen poder de mercado. ¿Por qué? Pues porque si quieren comprarle al monopolista, pues lo harán, pero si no les conviene, pues no hay nadie que les ofrezca una solución. Entonces, bueno, pues ahí el dueño del monopolio, pues va a tener sobre todo un poder muy fuerte sobre el precio, ¿sale? Esa es la razón por la cual entonces tenemos una demanda casi vertical, o una demanda inelástica. Ok. ¿Qué ocurre con el ingreso marginal del monopolio? Pues también el ingreso marginal se va a mantener por debajo de la curva de demanda, así como lo hemos visto en competencia monopolística y como lo vimos en oligopolios, el ingreso marginal se encuentra debajo de la demanda. ¿Y hasta qué punto va entonces a producir un productor que se encuentra en monopolio? Pues el productor va a ofrecer productos hasta donde encuentre su máximo beneficio. O sea, debemos de entender que a un monopolista no le va a interesar si queda o no queda demanda insatisfecha. Lo que va a buscar es justamente ver en qué momento, en cuál de las combinaciones va a obtener mayor beneficio, y hasta ese punto va a producir. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque es el único que lo hace y el único que puede controlar de cierta manera el precio. Dicho de otra forma, le dice al consumidor, si te gusta, a ese precio, ahí está. Pero si no lo quieres, no hay problema, ¿no? No te lo vendo, pero pues nadie más te lo va a poder vender. Obviamente, el monopolista, lo que su poder de mercado también va a depender mucho de qué tan necesario es ese producto o servicio que está ofreciendo. A lo mejor su producto es único, pero no es de mucha necesidad. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, que Pemex es el único productor de gasolina que le vende al resto de las empresas, aunque nosotros veamos que las gasolineras dicen Exxon o dicen, no sé, miles de marcas que ahora existen, a pesar de eso, la gasolina la sigue produciendo Pemex. Entonces, Pemex dice, el precio de la gasolina es este. Si te gusta, ahí está, y si no te gusta, no me la compres, pero nadie más te la va a poder ofrecer, porque yo soy el único productor de gasolina. ¿Sale? Ok, vamos a ver un ejemplo numérico. Vamos a ver qué sucede justamente con el monopolista. ¿En qué momento maximiza? Ok. Tenemos, por ejemplo, que cuando el precio de su producto es de 20,
O sea, cuando el monopolista dice, mi producto lo voy a dar a 20 pesos cada uno, no va a vender nada. Por lo tanto, si no vende nada, aunque él escoja un precio, pues su ingreso va a ser de 0. No tiene ingresos. Pero sí va a tener costos. ¿Y qué va a ser? Pues el costo de toda su producción a ese precio de 20. ¿Por qué? Porque él ya produjo y ya le costó producir, ¿sale? Como no logró venderlo, entonces esta producción que no pudo vender se transforma en una pérdida o en un beneficio negativo. En este caso sería de menos 20. ¿Por qué de menos 20? Porque debemos de recordar que el beneficio es igual al ingreso total menos los costos totales. Entonces, si no tuvo ingreso y le costó 20, pues entonces su pérdida o su beneficio es negativo en menos 20. Ok, ¿qué pasa si produce uno? Bueno, que diga, ¿qué pasa si el precio ahora es de 18? Si el precio es de 18, entonces le van a demandar una sola cantidad. Su ingreso total, bueno, pues es multiplicar el precio por la cantidad. 18 por 1 nos dice entonces que su ingreso sería de 18. Recordando, el ingreso marginal es cuánto cambia el ingreso cuando aumenta en una unidad. Aquí pasamos de 0 a 1 en unidades, no vendía nada, ahora vende 1, y del ingreso pasamos de 0, porque no había vendido nada, ahora a 18, porque vendió una unidad. Quiere decir que el ingreso marginal es de 18. Los costos totales por haber producido y vendido una unidad, estos precios se dan, esos precios están dados, ¿no? Es lo que el productor considera. Los costos totales nos dicen que es de 22. Por lo tanto, sacamos cuánto sería el costo marginal, o sea, cuánto cambiaron los costos de no haber producido nada, ahora haber producido uno, o haber logrado vender uno. El costo marginal es de 2 porque cambiamos de 20 a 22. ¿Qué sigue? Bueno, pues a los ingresos totales les quitamos los costos totales, o sea, 18 menos 22, y tenemos que la pérdida es de 4, o el beneficio es un beneficio negativo de menos 4. Pasamos al siguiente, con 2, cuando ya el precio es de 16, ahora la cantidad vendida sería igual a 2. Y volvemos a sacar los mismos valores. ¿En qué entendido? En el entendido de que el beneficio ya es positivo, pero ahora es 4. Y al igual que sucedió con los ejemplos que hemos visto anteriormente en las otras estructuras de mercado, también el monopolista va a producir o va a estar tentado a producir hasta el punto donde su ingreso marginal sea igual a su costo marginal. Aquí vemos que el ingreso marginal fue de 14 y el costo marginal de 6. Por lo tanto, el ingreso es mayor que el costo y está motivado entonces a tratar de producir una unidad más. En este ejemplo, vemos que cuando él da un precio de 14, va a lograr vender 3 unidades. Si nosotros multiplicamos 3 por 14, nos dice que su ingreso sería de 42. El ingreso marginal cambió, ahora es en 10. ¿Por qué? Porque antes tenía un ingreso de 32 y ahora tiene un ingreso de 42. Y los costos ahora son de 36. Quiere decir entonces que de 28 pasamos a 36 y esa diferencia es igual a 8. Ok, ¿qué va a suceder? Que aquí el beneficio ya fue de 6, ¿sale? Pero todavía el ingreso marginal es mayor que el costo marginal. ¿Qué sucede? Que al existir esta relación, entonces el productor
va a decidir invertir una vez más y va ahora a bajar el precio a 12, con eso va a lograr vender 4 y vemos que el ingreso marginal es de 6 y el costo marginal es de 6. En este momento, justamente en el punto 4, en el punto donde logra vender 4 productos, es justamente en el momento en el cual ya él logró maximizar su beneficio. Ya supo que lo más a lo que va a poder llegar es obtener un beneficio de 6. Si él quisiera arriesgarse y producir ahora una cantidad más y ahora producir ya 5, vemos que de nuevo vuelve a tener pérdidas. Por lo tanto, el productor decidirá entonces quedarse hasta esta producción de 4, ¿sí? No a la de 3, a la de 4. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, vamos entonces a continuar. Ok, ¿qué entendemos entonces? Que el precio se va a determinar justamente en el momento en el cual el productor monopolista va a tener una producción maximizada, y esa producción maximizada es justamente cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Cuando esos son iguales, ahí encuentra su punto máximo de producción. Ahí dice, hasta aquí produzco. Después de esto, ya no voy a tener el mismo beneficio, voy a empezar a perder. Entonces, me quedo hasta este nivel. ¿Qué es lo que vemos? Que si los costos marginales fueran menores que el ingreso marginal, entonces, como te cuesta menos de lo que tú estás recibiendo por ese ingreso marginal, pues entonces el productor se motiva a producir más. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde se igualan. Y si el productor estuviera en una situación donde los costos marginales son mayores al ingreso marginal, entonces ahí va a darse cuenta que algo está haciendo mal. Y lo que va a buscar es justamente reducir su producción. Reducir la producción hasta donde encuentre justamente esta igualdad. ¿Sí? Siempre el productor va a buscar entonces, al igual que en las otras estructuras de mercado, va a buscar producir hasta donde obtenga esa igualdad. Obviamente, y aquí lo que hay que hacer y poner muy en claro, es que en este caso al productor no le va a interesar si existe demanda insatisfecha. Si hay personas que quieren su producto y estarían dispuestos a pagarle ese precio y no lo pueden conseguir. ¿Por qué? Porque él ya llegó a su máximo. Él ya sabe que a ese precio él no va a poder ni va a estar tentado a producir más porque va a obtener menos beneficio, ¿no? Entonces, digamos que no se va a tentar el corazón, no le va a importar si hay personas que quisieran el producto y no lo pudieran conseguir, y mientras las condiciones sean las mismas, va a entonces a seguir trabajando de esa manera. ¿Queda claro? ¿Algún ejemplo, alguna duda? ¿Todo bien? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, vamos entonces a seguir. ¿Qué es lo que encontramos? Que obviamente, bueno, en esta situación de monopolio, pues esto es lo que nos vamos a encontrar. Estas variables son las que nos vamos a encontrar. Una variable que sería justamente la demanda que tienen todos los consumidores, que dijimos que es una demanda inelástica, un ingreso marginal que se encuentra por debajo de la demanda, y justamente esta línea del ingreso marginal va a ser cortada por una curva de costos marginales, ¿no? Es lo que los productores siempre van a estar
revisando o es la información que siempre deberían de estar revisando. Y obviamente van a producir hasta el punto donde cruzan los costos marginales y los ingresos marginales. Y en ese punto es donde van a decidir producir. Vamos a encontrar entonces la cantidad de equilibrio en este punto, pero obviamente al existir un poder de mercado, pues el productor va a ofrecer esta cantidad que él estaría dispuesto a dar a un precio más bajo, la va a ofrecer a un precio más alto, al precio hasta el cual los consumidores van a estar dispuestos a pagarle. ¿Por qué? Por ese desconocimiento de la información. El consumidor no posee tanta información, no sabe realmente cuáles son los costos ni los ingresos que tiene un productor monopolista y entonces al desconocer va a estar dispuesto a pagar más de lo que podría ser realmente su precio. Por lo tanto, entendemos también que el precio de mercado se encuentra por encima del precio al cual debería de venderse, pero en este punto ya obtuvimos el precio de mercado, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Y en consecuencia, el beneficio que va a obtener, la ganancia real que va a obtener el productor monopolista va a ser justamente la diferencia entre los costos totales medios, o sea, lo que le costó producir, menos lo que está ganando por producir. Toda esta área, todo este rectángulo, es la ganancia del monopolista. ¿Qué ventaja vemos o qué ventaja tiene el monopolista? Que el monopolista incluso puede asegurar su permanencia durante mucho tiempo en el mercado a partir de la reducción del precio, ofrecerle al consumidor ofertas que reduzcan el precio y aún reduciendo el precio, el propio productor monopolista va a obtener ganancias. Vamos a suponer que se quiere incorporar una nueva empresa, pero el monopolista tiene la ventaja de reducir el precio, tal vez hasta el precio que realmente debiera de ser, el precio justo, el precio en el cual los costos marginales fueran igual al ingreso medio y de todos modos tendría ganancia. Pero esta situación en la cual él reduce el precio genera barreras a la entrada a posibles competidores. Y cuando esos competidores se retiran, el monopolista puede de nuevo volver a poner el precio a un precio alto, porque él es el único que ofrece ese servicio. ¿Sale? Entendemos entonces que este rectángulo es el beneficio económico del monopolista. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? ¿No? ¿Todavía están ahí? Todo claro. Sí, profe, todos claros. Ah, ok, perfectísimo. Ok. En este caso, esto que les mencionaba de la situación de reducciones de precio para evitar que entren competidores, lo podemos entender y ver muy claramente con el propio Telmex. Si ustedes observan, Telmex ya desde muchos años ha ofrecido el servicio básico de Internet con teléfono en 360 pesos, ¿no? Más o menos. ¿Qué ha sucedido? Que bueno, hoy en día 360 pesos se vuelven, digamos, de alguna manera accesibles para las personas, pero Telmex tiene, no sé, ¿qué les gusta? Unos 15 años, unos 20 años cobrando 365 pesos por ese servicio básico. Hoy es sumamente accesible, pero a lo mejor hace 15, 20 años, cuando el Internet o este servicio de Internet costaba 365 pesos, pues era un precio sumamente alto para un consumidor. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo era otro.
¿no? Entonces, justamente Telmex bueno, más bien desde hace 20 años, estuvo ofreciendo precios sumamente altos y se fue haciendo de grandes ganancias. ¿Con qué intención? Con la intención de que ahora que existen más competidores, Telmex puede ofrecer un precio sumamente bajo. Y ese precio sumamente bajo lo que hace es ahorcar a los competidores, aquellos que siguen compitiendo, ofreciendo el servicio de Internet con las mismas características, tienen que sacrificar sus ganancias. ¿Por qué? Porque también tienen que ofrecer paquetes similares a un precio muy similar, a un precio de esos 365 pesos, ¿vale? Entonces, bueno, pues Telmex hoy en día dice, nosotros por estar con el consumidor, no hemos subido nuestros precios desde hace 20 años, ¿no? Y estamos en favor del consumidor, pero no es que esté en favor del consumidor, es que lo hace justamente para asfixiar a los competidores. ¿Por qué? Porque ya tuvo muchos años teniendo beneficios económicos sumamente grandes, ¿sale? Entonces ahí entendemos una parte de la estrategia justamente que realizan los monopolios hoy en día. Ok, aquí vamos a ver, ya por último, un tema que a lo mejor algunos podrían considerar controversial. ¿Por qué? Porque dependiendo de la bibliografía que ustedes pudieran llegar a revisar o de los profesores que ustedes pudieran llegar a tener que hablaran sobre este tema del monopolio, existen dos posturas acerca de la curva de oferta en el monopolio. ¿A qué voy con esto? Hablamos entonces que todos los mercados siempre se comportan con una curva de demanda y con una curva de oferta, ¿no? Y decimos que donde corta la oferta con la demanda, ese punto donde se juntan, donde existe la intersección, es el punto de equilibrio, el punto donde existe una cantidad y un precio de equilibrio. Eso es lo que hemos estado viendo desde que empezamos a revisar toda esta parte de microeconomía. Ok, hay autores, a pesar de esta situación, existen autores que señalan que cuando existe un mercado de monopolio, no hay una curva de oferta. ¿Por qué? Porque hay autores que dicen que entonces en este tipo de mercados no hay una curva de oferta, porque aseguran que en el monopolio el productor va a producir un bien o servicio de acuerdo a lo que la demanda le solicite, ¿sí? Y lo va a hacer hasta el punto donde obtenga un máximo beneficio. O sea, ¿qué quieren decir? ¿O a qué van estos autores? ¿Y por qué en cierta parte tienen razón? En cierta parte tienen razón porque efectivamente el productor podría producir a lo mejor más, muchísimo más, pero va a estar produciendo solamente hasta el punto donde va a asegurar que le van a estar comprando el producto al precio donde él obtiene un mayor beneficio. ¿Qué quiere decir? Que un productor que se encuentra en monopolio muchas veces puede tener lo que se conoce como capacidad ociosa. O sea, capacidad ociosa quiere decir que podría producir más, pero no lo hace porque no le conviene en cuestiones económicas. Podría producir a lo mejor el doble o el triple, tiene la capacidad de hacerlo y podría hacerlo y podría encontrar quien le demandara ese exceso de producto que tiene, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque al buscar un máximo beneficio económico va a preferir producir menos, pero con precios más caros, ¿sale? Por esa razón, muchos autores dicen que no existe una curva de oferta. Sin embargo, la contraparte, y es en la cual yo personalmente considero que es más correcta, se observa que más bien la curva de oferta, cuando hablamos de un monopolio, esta curva de oferta es totalmente vertical, ¿sale? Y
si esa curva de oferta es totalmente vertical, esa curva lo que nos va a demostrar es justamente el poder tan grande de mercado que tiene un monopolio. ¿Por qué? Porque va a poder decidir cuánto producir. O sea, a lo mejor si hoy le conviene producir más, hoy produce más, pero si en un mes le va a convenir producir menos, va a tener esa posibilidad de producir menos porque sabe que nadie va a competir contra él. Entonces, ofrece lo que mejor le conviene. Y esta forma de poder mover la oferta al gusto o a lo que más le convenga, va a hacer que entonces un monopolista determine el precio de la siguiente forma. ¿Qué ocurre? La curva de oferta en monopolio, que podríamos decirla como esta O1, es totalmente vertical. Aquí vemos que la demanda es la demanda que tienen todos los consumidores. Esa prácticamente no va a cambiar. Y a esa demanda, el productor monopolista, que tiene una curva totalmente vertical, decide producir esta cantidad 1. Y si produce esa cantidad 1, sabe que va a poder vender esta cantidad 1 a este precio 1. Pero ¿qué sucede? Que a lo mejor ve que por ahí se está generando, pues se puede generar un nuevo competidor que abarque ese mercado insatisfecho que no está cubriendo el monopolista. ¿Y qué hace el monopolista? Dado que tiene capacidad ociosa, dado que puede producir aún más y no tendría ningún problema de producir más, decide desplazar su curva de oferta de manera paralela hacia la derecha, producir más. Tiene la capacidad de hacerlo. Si antes producía 50 productos, porque era lo que le convenía, pero ahora, dado sus intereses, ve que tiene que producir más para llegar a más personas y aparte eso provocar que disminuya el precio, sacrificando a lo mejor su ganancia, lo va a hacer. Va a mover entonces su curva de oferta hacia la derecha, produciendo mayor cantidad y reduciendo el precio. Y si reduce el precio, entonces ese mercado se vuelve menos atractivo para nuevos competidores. ¿Qué va a hacer? Que entonces ese poder de monopolio le va a permitir al monopolista estar moviendo su producción a conveniencia. Cuando ya se dio cuenta de que no va a tener competidor, de que ese posible competidor ya se desanimó, ya se retiró, de nuevo el monopolista puede regresar otra vez de O2 a O1, regresar su curva hacia la izquierda, reducir la producción y con eso obligar de nuevo a un incremento en el nivel de precios. Y no hay nadie que le prohíba hacer eso o que puede evitar que haga eso, porque debemos entender que es el único que lo puede hacer, que tiene ese poder para hacerlo. ¿Queda claro? ¿Queda clara esta lógica, este poder tan fuerte que tienen los monopolios en los mercados? Sí, profesor. Ok. ¿Qué vamos a encontrar a manera incluso ya de reflexión de estas características del mercado en monopolio? Bueno, primero, cuando está el mercado en esta situación, pues el monopolio va a tener un control muy fuerte sobre el precio, ¿sí? Y ese control que tiene sobre el precio siempre lo va a hacer con la intención de mantener los precios lo más alto posibles, ¿sí? Siempre va a buscar el máximo de rentabilidad. Como puede poner prácticamente el precio que quiera o inferir mucho sobre el precio, pues siempre va a buscar que el precio esté lo más alto posible, con la intención de obtener mayores beneficios, mayor ganancia. ¿Qué otra característica encontramos y por qué es uno de los peores escenarios muchas veces estar ante mercados monopólicos? Bueno, pues porque existe poca eficiencia.
Como no hay competencia, como no hay nadie que quiera competir o que pueda competir contra un monopolio por la razón que sea, porque es un monopolio puro, porque es un monopolio legal, porque es un monopolio natural, al no existir competencia, tampoco existe motivación para un monopolista de tratar de superarse, por decirlo de alguna manera, de producir de forma más eficiente, ¿sí? Sabe que así como está produciendo, controla el mercado y entonces no tiene ninguna intención ni de reducir costos, ni de llegar a más familias, ni de buscar más consumidores. Ya encontró un punto de confort, una zona de confort, y eso entonces, pues, genera poca eficiencia. ¿Qué otra cosa encontramos? Pues es muy posible que exista capacidad ociosa, o sea, el productor podría producir más, podría dar más productos, pero no lo hace porque no está motivado. Entonces, puede tener ahí capacidad instalada, pero no utilizarla. Tener máquinas que podrían a lo mejor producir más, pero tenerlas trabajando al 50% de su capacidad, al 30% de su capacidad. Y algo que también no podemos dejar pasar es que estos mercados monopolistas concentran la riqueza. Un solo ente, una sola persona, una sola empresa, como lo quieran ver, concentra toda esa riqueza y se generan entonces, pues en muchos casos los grandes millonarios, ¿no? Como tenemos el caso de Slim, que durante mucho tiempo, pues estuvo al frente de un monopolio. Ahora ya hay compañías que le generan cierta competencia, pero aún así la concentración de riqueza que le dio ese monopolio a Carlos Slim, en este caso, pues es muy grande, ¿no? A lo mejor en una situación internacional tenemos el caso de Microsoft, ¿no? Cuando Bill Gates ya lanza Windows y se vuelve prácticamente el sistema operativo de todas las PCs, pues se crea un monopolio que le permite una concentración muy grande de riqueza y hoy en día Bill Gates pues es uno de los millonarios más grandes del mundo, ¿no? A lo mejor ya ha ido reduciendo su riqueza, pero pues durante mucho tiempo ese poder de monopolio y gracias a ese poder de monopolio pudo concentrar y obtener las fuertes sumas de riqueza que tiene hoy en día. Y así como lo vemos, bueno, pues está el caso de Amazon, el caso de Tesla, ¿no? Con los automóviles, con Elon Musk. Los grandes millonarios, por lo general, parten de una situación de mercados de monopolio. ¿Sale? Ok. Ante esta situación, pues la mayoría de las naciones ha buscado regular y hacer cada vez regulaciones más duras para esta situación de los monopolios, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan la mayoría de estas leyes? La mayoría de las leyes que se crean por los países es evitar o desintegrar la creación sobre todo de monopolios puros. O sea, muchas leyes tienen la intención de motivar la competencia perfecta, en el entendido, de acuerdo a lo que vimos teóricamente, de que la competencia perfecta sería una situación en la cual, sobre todo los consumidores, se encuentran más beneficiados, ¿no? Como hay competencia, entonces existe eficiencia, y como existe eficiencia, se pueden reducir costos y entenderíamos que los productos y los servicios se estarían abaratando. Como existe competencia perfecta y hay muchas empresas que ofrecen esos servicios, entendemos que tampoco existirían estas situaciones de colusión que existen hoy en día también con los oligopolios, ¿no? Pero entendemos que dentro de todos los escenarios que hemos analizado, el peor de los escenarios es el monopolio, ¿sale? Por eso se busca generar este tipo de regulaciones. En el caso de México, por artículo constitucional, de hecho por el artículo 28 constitucional, está prohibida la creación de monopolios
y de prácticas monopólicas. Y se justifica que solamente el Estado va a poder tener de manera exclusiva el control monopólico de ciertas áreas consideradas como áreas estratégicas. Sabemos que la Constitución se hizo en 1917 y obviamente, bueno, pues a lo mejor cosas que vamos a ver aquí no se nos hacen tan lógicas, pero en su momento, en 1917, eran sumamente estratégicas, como la cuestión de los correos, de los telégrafos, del propio petróleo, que hoy en día sigue siendo un monopolio, la parte de la petroquímica básica, cuestiones de seguridad, como pueden ser minerales radioactivos, la cuestión de la energía nuclear, la cuestión de la generación y venta de electricidad, y nos dicen que también todas aquellas actividades que vaya señalando el Congreso de la Unión. En este caso, bueno, pues los legisladores, ¿no? En el entendido de que puede ser que conforme vayan pasando los años, pues se vayan encontrando, descubriendo nuevas áreas estratégicas, como al día de hoy, el caso y el tema que tenemos con el litio, ¿no? Se sabe que hoy en día el litio es un mineral sumamente bien valorizado. ¿Por qué? Porque se utiliza prácticamente pues para todos los dispositivos que utilizan algún tipo de batería. Llámese un celular, llámese una computadora, ¿no? Incluso baterías para automóviles. Entonces, en el caso de México, ahora el litio se está considerando dentro de estas áreas estratégicas y una de las intenciones del gobierno actual es justamente monopolizar la extracción y venta de litio. ¿Por qué? Pues basados justamente en este artículo constitucional. Pero fuera de ello, por ley, quedaría entonces prohibido la creación y aplicación de monopolios, ¿sale? Y a partir de ello, bueno, pues existen penalizaciones. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nos quedó todo claro? ¿Ya entendimos? Sí, todo Ok. Todo claro, profe. Perfectísimo. A ver, vamos a ver aquí. Todo claro. Perfecto. Bueno, pues entonces con esto estaríamos terminando prácticamente el tema de estructuras de mercado. ¿Sale? Ya vimos entonces todos los escenarios. Ya una vez vistos todos los escenarios, pues como conclusión, podemos entonces nosotros asegurar, al menos de manera teórica, que la mejor de las situaciones sería justamente una situación cercana a la competencia perfecta. ¿Por qué? Porque las empresas ganan, pero como no tienen poder de mercado, pues no, no abusan con el control de los precios ni con la producción, ¿no? Y en el caso más extremo, encontraríamos que el peor de las situaciones es justamente la cuestión de los monopolios. Incluso, para cerrar ya este tema, hoy en día, pues esa es parte de la polémica que se genera justamente en México. O sea, existen grupos que solicitan que se retiren justamente de estas áreas estratégicas algunas empresas que desde su punto de vista debieran ya no de pertenecer aquí. El caso, por ejemplo, del petróleo y de la petroquímica, ¿no? Y la cuestión de la electricidad. Entendemos que sobre todo estos tres puntos, que hoy en día todavía se encuentran resguardados bajo la Constitución, pues existe la presión, y sobre todo la presión de organismos internacionales, como puede ser el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que han recomendado a México ya quitar este candado, ya permitir que entonces existan empresas que puedan extraer y transformar el petróleo.
con la intención, obviamente, de ofrecer más, más productos, ¿no? Y también con el caso de la electricidad, que es todo un tema. Con los gobiernos, por ejemplo, panistas, e incluso con el anterior de Peña Nieto, pues se trató de cierta manera ir flexibilizando esta cuestión e irle quitando poder de monopolio justamente a estas tres áreas. Pero por lo visto, el gobierno actual, el gobierno de Morena, de López Obrador, lo que busca es justamente lo contrario, ¿no? Fortalecer estos monopolios y darles todo ese peso de control. ¿Por qué? Porque de acuerdo con esta visión, se siguen considerando áreas estratégicas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan? ¿Quedó todo claro? ¿Ya generaron ustedes sus propias conclusiones de que si es bueno o es malo? O conveniente, más que bueno o malo, ¿es conveniente o no es conveniente tener monopolios, tener competencia perfecta, tener oligopolios? Ya vivieron la clase pasada la situación de los oligopolios, el estrés de los oligopolios. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Bueno, pues